Parte 2. Las contradicciones en la investigación. El caso de Paulette Guevara Farah. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te contaron sobre la muerte de tu hija podría ser una mentira? En el video de hoy, volvemos al impactante caso de Paulette Guevara Farah, pero esta vez, para revelar lo que muchos intentaron ocultar, las inconsistencias estremecedoras, las pruebas ignoradas, los cambios sospechosos en las versiones oficiales y, sobre todo, las preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Paulette apareciera en su propia cama después de 9 días de búsqueda intensa? ¿Por qué los perros rastreadores, los peritos, la policía y hasta la propia madre no detectaron nada durante todos esos días? ¿Fue realmente un accidente o hubo encubrimiento desde el principio? ¿Quiénes se beneficiaron de cerrar el caso tan rápido y de la manera más absurda posible? ¿Por qué las autoridades prefirieron dar una explicación que la opinión pública nunca creyó? Prepárate para sumergirte en uno de los casos más turbios y llenos de sombras de México. Una investigación que, en lugar de buscar justicia, parece haber protegido intereses, ocultado verdades y dejado a todo un país con la amarga sensación de que aquí no se buscó la verdad, se fabricó una versión conveniente. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Enigmas sin resolver, seguimos cada pista, cada dato oculto, porque la verdad, aunque la quieran enterrar, siempre encuentra la manera de salir. Y antes de continuar, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega este enigma, las incoherencias en los testimonios de la familia. Desde el primer momento, las declaraciones de la familia Guevara Farah comenzaron a levantar sospechas. Lo que debía ser una búsqueda desesperada por encontrar a una niña desaparecida, se fue convirtiendo en un enredo de versiones que no cuadraban entre sí. La madre, Lisette Farah, fue la primera en encender las alarmas. En sus declaraciones iniciales, aseguró que la noche del 21 de marzo de 2010 había acostado a Paulette como cualquier otra noche. Según ella, después de colocarle su pijama y dejarla bien acomodada en su cama, salió de la habitación sin notar nada extraño. A la mañana siguiente, dijo que al entrar, encontró la cama vacía. Pero aquí surgió la primera contradicción. La nana, Erika, aseguraba que la madre nunca fue a despedirse de 1900 Paulette esa noche. Más tarde el padre de Paulette, Mauricio Guevara, también daría su versión, que difería en varios puntos. Afirmaba que la relación con Lisette estaba deteriorada, que ya no vivían como pareja, aunque convivían bajo el mismo techo por la niña. Incluso dejó entrever que Lisette tenía comportamientos extraños y que en ocasiones consumía alcohol de manera excesiva. Otro punto que generó sospechas fue la actitud de Lisette durante las entrevistas públicas. Su lenguaje corporal, la falta de angustia aparente y ciertas respuestas evasivas provocaron que muchos en redes sociales y en medios comenzaran a sospechar de ella. ¿Era simplemente una manera distinta de vivir el dolor o había algo más detrás? Pero las contradicciones no paraban ahí. Las dos niñeras, Erika y Marta, dieron testimonios que chocaban tanto entre sí como con los de los padres. Mientras una decía que Paulette fue vista durmiendo normalmente a las 9 de la noche, la otra aseguraba que no la vio desde 1900 antes de la cena. Sumado a esto, está el tema del acceso al departamento. Según la familia, nadie externo entró a la casa. Las cerraduras estaban intactas, no había signos de forzamiento, y el edificio contaba con vigilancia 24 horas. Entonces, la gran pregunta era, si Paulette salió o fue sacada del departamento, ¿cómo ocurrió? Y si no fue así, ¿dónde estaba todo ese tiempo? La tensión aumentó cuando se filtraron audios de Lisette hablando con amigas donde decía frases preocupantes como, si me culpan a mí, me hundo sola. Declaraciones que dejaron aún más dudas sobre lo que realmente sabía o no la madre. Lo más inquietante era que, en lugar de un relato lineal y claro, la investigación se topaba con declaraciones que parecían pensadas para proteger a alguien, o quizás para encubrir errores fatales que llevaron a la desaparición de Paulette. El hallazgo del cuerpo, error, encubrimiento o algo peor. El 31 de marzo de 2010, después de 9 días de búsqueda intensa, conferencias de millones en prensa, entrevistas televisivas y campañas en redes sociales,
El caso dio un giro completamente inesperado, o mejor dicho, absolutamente desconcertante. El cuerpo de Paulette Guevara Farah fue encontrado en su propia habitación, entre el colchón y el pie de cama, envuelto en las sábanas. Lo primero que pensó el país entero fue, ¿cómo es posible que durante 9 días nadie haya notado que el cuerpo estaba allí? La cama había sido revisada múltiples veces por la policía, peritos, binomios, caninos e incluso los propios padres y empleados domésticos. Las imágenes del hallazgo fueron transmitidas en cadena nacional. La fiscalía mostró cómo al retirar las cobijas, apareció el pequeño cuerpo de Paulette, en aparente estado de descomposición, en una posición que, según los expertos oficiales, sugería muerte accidental por asfixia mecánica. Sin embargo, la indignación pública no tardó en estallar. Muchos empezaron a preguntarse si realmente fue un accidente o si había un intento deliberado de encubrimiento. Las autoridades alegaron que el espacio entre el colchón y el pie de cama era lo suficientemente amplio como para que Paulette, debido a su discapacidad motriz, se deslizara y quedara atrapada, provocando su muerte. Pero esta explicación rápidamente se vio rodeada de críticas. Peritos independientes y criminólogos señalaron que la posición del cuerpo era incompatible con una muerte accidental. Además, se hizo viral una imagen donde se mostraba que, días antes del hallazgo, la cama aparecía perfectamente tendida, sin ninguna anomalía visible, y en el mismo lugar donde luego se encontró el cadáver. La gran pregunta era, ¿cómo es que las niñeras, los padres, los policías, los perros entrenados y los peritos forenses no vieron, no olieron, ni sospecharon nada? Sumado a esto, surgieron testimonios de vecinos que aseguraban haber visto movimientos extraños en el departamento la noche anterior al hallazgo. Incluso algunos empleados del edificio señalaron que entraron y salieron personas no identificadas, lo que alimentó teorías sobre la posibilidad de que el cuerpo fuera colocado allí después de los primeros días de búsqueda. Mientras tanto, las inconsistencias de las declaraciones continuaban. Lisette, quien había dormido en esa cama después de la desaparición, afirmó no haber notado nada extraño. Mauricio, el padre, expresó públicamente su incredulidad por la manera en que apareció el cuerpo y dejó claro que no creía en la versión oficial. Frente a este escenario, México entero empezó a cuestionarse si estaban ante un caso de negligencia extrema o ante un encubrimiento premeditado para proteger a alguien. Las redes sociales estallaron, los medios no hablaban de otra cosa, y la presión sobre las autoridades aumentaba minuto a minuto. Las dudas crecían. ¿Realmente el cuerpo estuvo allí desde el primer día? ¿Alguien dentro del círculo familiar estaba ocultando la verdad? ¿Fue la fiscalía cómplice o simplemente incapaz de manejar el caso? Lo cierto es que el hallazgo, en lugar de dar paz, abrió aún más heridas y generó una tormenta de sospechas que hasta el día de hoy sigue dividiendo a la opinión pública. Las contradicciones de las pericias y los informes oficiales. Tras el hallazgo del cuerpo de Paulette, el siguiente paso lógico fue realizar una autopsia minuciosa para esclarecer la causa de su muerte, pero lo que debía ser una herramienta clave para revelar la verdad se convirtió en otra fuente de controversia y desconfianza. El informe oficial del Servicio Médico Forense indicó que Paulette murió por asfixia mecánica accidental. Según la versión de la fiscalía, la niña se deslizó por el espacio entre el colchón y el pie de cama mientras dormía, quedando atrapada en una posición que impidió que pudiera moverse o pedir ayuda. El dictamen afirmaba que la combinación de su discapacidad motriz y su baja estatura había sido determinante para que ocurriera el fatal accidente. Sin embargo, múltiples expertos, forenses, tanto nacionales como internacionales, comenzaron a desmontar esa teoría. Criminólogos, médicos legistas y especialistas en análisis de escena coincidieron en algo clave. La posición en la que fue encontrado el cuerpo no era compatible con una muerte accidental. Varios puntos llamaron profundamente la atención. El cuerpo no mostraba signos claros de haber estado en descomposición durante 9 días. La coloración de la piel, el nivel de rigidez y la ausencia de olores fuertes cuestionaban directamente la línea de tiempo propuesta por la fiscalía.
No se encontraron manchas de líquidos corporales o fluidos que normalmente se presentan en un cadáver después de varios días. Las fotografías forenses mostraban que el colchón no tenía deformaciones o marcas de peso que indicaran la presencia del cuerpo durante tanto tiempo. A esto se sumaron errores imperdonables en la cadena de custodia. Las sábanas, la cama y otros elementos clave no fueron asegurados adecuadamente. Algunos objetos fueron manipulados sin guantes y otros nunca llegaron al laboratorio forense. Incluso las declaraciones de los propios peritos comenzaron a generar sospechas. Algunos dijeron haber encontrado el cuerpo en una posición diferente a la que describía la fiscalía. Otros aseguraron que no se les permitió realizar ciertos análisis complementarios que podrían haber esclarecido el caso. Un detalle particularmente perturbador fue revelado por un criminólogo independiente. El cuerpo de Paulette presentaba señales compatibles con haber sido colocado cuidadosamente en el lugar donde fue encontrado, y no con haber llegado allí por accidente. La polémica escaló aún más cuando, en entrevistas posteriores, el entonces procurador de justicia, Alberto Basbás, ofreció explicaciones contradictorias sobre cómo ocurrieron los hechos. En ocasiones afirmaba que había sido un accidente, y en otras reconocía que no podía descartar del todo la intervención de terceros. Mientras tanto, la familia seguía dividida. Lisette Fara, la madre, sostenía su inocencia y aseguraba que todo había sido un lamentable accidente. Mauricio Guevara, el padre, manifestaba públicamente su desconfianza en la versión oficial y dejaba entrever que algo mucho más oscuro estaba detrás de la muerte de su hija. Las inconsistencias en los informes forenses no solo sembraron dudas, sino que también encendieron la furia de la sociedad. Lo que debía ser una herramienta científica para acercarse a la verdad, terminó convertido en otro pilar de confusión, sospechas y teorías que hasta el día de hoy siguen vigentes. La pregunta se hacía cada vez más fuerte en todo México. ¿Fue realmente un accidente? ¿O el aparato judicial estaba construyendo una mentira para proteger a alguien? La opinión pública, la presión mediática y los bastidores del caso. A medida que las inconsistencias en la investigación salían a la luz, la opinión pública explotó. Lo que al principio parecía una tragedia familiar, rápidamente se convirtió en uno de los escándalos más mediáticos y controversiales en la historia de México. Las redes sociales, los programas de televisión, los noticieros y hasta la prensa internacional seguían el caso minuto a minuto. El rostro de Paulette estaba en todos lados. Pero lo que realmente alimentó la indignación social no fue solo la muerte de una niña inocente, sino la sensación de que se estaba ocultando la verdad deliberadamente. Mientras la fiscalía defendía la teoría del accidente, la sociedad no compraba esa versión. Los ciudadanos, periodistas y hasta expertos en criminología comenzaron a lanzar sus propias teorías. Encubrimiento de la familia, protección de personas influyentes, corrupción en las altas esferas del poder. Un dato que encendió aún más las sospechas fue que la familia de Paulette pertenecía a un círculo social acomodado y con conexiones políticas importantes en el Estado de México. Muchos comenzaron a preguntarse si esas relaciones habían interferido desde el principio para manipular la narrativa oficial. La madre, Lisette Fara, pasó de ser vista como una madre desconsolada a convertirse en el blanco de críticas y sospechas. Su comportamiento ante las cámaras fue catalogado como frío, distante e incluso extraño. Sus entrevistas con la prensa generaron más preguntas que respuestas. En redes sociales, su imagen fue destrozada. Por otro lado, el padre, Mauricio Guevara, parecía tomar una postura mucho más crítica hacia la investigación. A diferencia de Lisette, su discurso era claro. No creo en la versión oficial. Su actitud lo convirtió en una figura que despertaba empatía y credibilidad, pero también levantó teorías sobre un posible conflicto interno dentro de la familia que podía estar vinculado a la tragedia. La presión mediática llegó a tal punto que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se vio obligado a intervenir públicamente. Las ruedas de prensa se volvieron diarias, y las autoridades parecían más preocupadas por controlar el escándalo que por aclarar la verdad. Pero mientras las cámaras estaban centradas en la familia y los funcionarios daban declaraciones, nadie respondía a lo esencial.
¿Cómo es posible que la niña haya estado 9 días escondida en su propia cama, con decenas de personas entrando y saliendo del departamento? ¿Por qué la fiscalía cerraba la puerta a otras líneas de investigación? ¿A quién realmente le convenía enterrar este caso lo más rápido posible? En los pasillos del poder comenzaron a circular rumores. Algunos aseguraban que había presiones para no exponer a figuras influyentes. Otros afirmaban que los errores de la investigación eran tan graves que reconocerlos significaría un escándalo institucional imposible de contener. Mientras tanto, colectivos ciudadanos, activistas y periodistas independientes no bajaban la guardia. Organizaron protestas, encendieron campañas en redes sociales y exigieron que el caso no fuera cerrado bajo una explicación que resultaba, a todas luces, inaceptable para la mayoría de los mexicanos. El caso Paulette ya no era solo la muerte de una niña, se había convertido en el reflejo de un país donde la justicia, la verdad y la transparencia parecían ser privilegios reservados para unos pocos, y la pregunta que circulaba en cada conversación, en cada programa y en cada rincón de México era: si esto le puede pasar a una niña en su propia casa, ¿qué nos espera al resto de los ciudadanos? Un caso cerrado, pero lleno de sombras. Finalmente, el 31 de marzo de 2010, la Fiscalía del Estado de México ofreció una rueda de prensa que pretendía cerrar oficialmente el caso. La conclusión fue demoledora para la opinión pública. La muerte de Paulette fue un accidente. La menor cayó en el hueco entre el colchón y la base de la cama, quedó atrapada y murió asfixiada. La explicación, que pretendía poner fin al escándalo, solo avivó más la indignación. Las preguntas eran inevitables. ¿Nadie notó el cuerpo durante 9 días? ¿Ni los perros rastreadores? ¿Ni los peritos? ¿Ni la propia madre? ¿Cómo es que grabaron entrevistas en la misma habitación y no percibieron olores, rastros o signos evidentes? El informe oficial fue recibido como una burla. La ciudadanía sintió que la justicia no solo les daba la espalda, sino que también los subestimaba. Una vez más, México se enfrentaba a esa herida abierta que tanto duele, la impunidad disfrazada de legalidad. Tras el cierre del caso, no hubo culpables. Nadie fue procesado, nadie fue condenado, ni la madre, ni el padre, ni los trabajadores del hogar, ni los funcionarios que llevaron a cabo la investigación. Simplemente, nadie. Sin embargo, aunque judicialmente el caso estaba cerrado, en la memoria colectiva de México el nombre de Paulette quedó grabado como un recordatorio permanente de lo que sucede cuando la verdad se convierte en un estorbo para los poderosos. La familia se fracturó. Lisette Farah y Mauricio Guevara protagonizaron enfrentamientos públicos, batallas legales por la custodia de su otra hija y demandas cruzadas. Su vida privada quedó completamente expuesta, destruyéndose ante los ojos de todo un país. Los periodistas que se atrevieron a profundizar más allá de la versión oficial fueron perseguidos, censurados y en algunos casos amenazados. El mensaje era claro: hay verdades que es mejor no tocar. Con el paso de los años, este caso se convirtió en tema de documentales, series, libros y debates interminables. Y aunque muchos años han pasado, la sensación de que se protegió a alguien, de que se ocultaron pruebas, o de que nunca supimos realmente qué pasó, sigue viva. Y quizá, la pregunta más dolorosa es esta: si en un caso con tanta atención mediática, con tanta presión social, y con los ojos de todo un país encima, no se obtuvo justicia, ¿qué esperanza tienen las miles de familias que buscan a sus desaparecidos lejos de las cámaras? El caso de Paulette Guevara Farah no es solo un crimen, no es solo una tragedia, es el reflejo de un sistema donde la justicia parece ser un privilegio, no un derecho, y mientras su memoria permanezca viva, también permanecerá viva la exigencia de que algún día la verdad salga a la luz, porque la verdad, aunque la escondan, siempre encuentra la manera de salir. Y hasta aquí la segunda parte del caso Paulette Guevara Farah. Si este video te hizo reflexionar, deja tu opinión en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué crees que pasó? ¿Realmente? Si te gustan las investigaciones profundas como esta, suscríbete a Resolvedor de Pecados de Enigma, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde la búsqueda de la verdad nunca termina.
Nos vemos en el próximo enigma, porque mientras haya misterios sin resolver, estaremos aquí para contarlos.